Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Hola a todos, sean bienvenidos a una emisión más del Criminalista Nocturno. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por sintonizar este canal donde quiera que se encuentren. Así que vamos, apaguen la luz, que la función debe comenzar. Todo fenómeno es producido por un hecho. Todas las historias criminales comienzan por algo. Todo tiene un cómo y un porqué. Especialistas en materia criminal se encargan de determinar qué lleva a los criminales a cometer actos delictivos, qué los impulsa, qué los motiva, cuál es su modo de vivencia o entorno, qué pasó en aquel lugar, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Hay dos disciplinas que se encargan de esto, aunque parecen lo mismo, no lo son. Una se adentra en la mente del criminal y la otra nos demuestra cómo ocurrieron los hechos. Empezaré por la más conocida, quizás es la más nombrada cuando nos referimos a estudiar la mente criminal. Me refiero a la criminología. Esta es la disciplina que se encarga del delito como conducta humana y social, o estudio científico de la criminalidad. ¿Cuáles son las causas y medios para combatirla? Se encarga de la conducta de las personas, teniendo por objeto el delito, el delincuente, la víctima y el control social. Su función es la comprensión científica del problema criminal, tratar de prevenirlo e intervenir al delincuente y a la víctima. Estudia el porqué de los hechos. Se centra en las razones de los homicidios, es decir, a una de las preguntas de oro de la criminalística, el porqué. Determina el índice de peligrosidad, el perfil, rasgos criminológicos del sujeto, para así determinar la forma en la que actúa el delincuente, demostrando entre ambas el modus operandi y las distintas motivaciones que llevaron a cometer tales actos. Estudia las causas del delito, observa la relación de un delito concreto con el criminal, formulando teorías explicativas del fenómeno delictivo y comportamiento criminal. Prevención y control del delito. La información del delito, sus dinámicas y variables sirven para la adopción de medidas preventivas. Medición del fenómeno delictivo. Mediante la creación de estadísticas criminales, las cuales se dividen en dos. Estadística delictiva. Número de delitos acontecidos en un intervalo de tiempo. Tasa de criminalidad. Permite conocer el número de delitos conocidos. Medios de control social, que permiten conocer el aumento de tasas de delincuencia. La criminología intenta entrar en la mente de los criminales para poder regular las conductas en la sociedad e intenta responder qué es lo que lleva a una persona a cometer hechos delictivos. La criminalística es la disciplina que aplica los conocimientos, métodos y técnicas de las ciencias naturales, física, química y biología, en el examen del material sensible significativo o indicio relacionado con un hecho presuntamente delictivo, con el fin de determinar el auxilio de los órganos encargados de administración de justicia, señalar su existencia o bien reconstruirlo, y señalar el número de participantes en un hecho. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Cuando hablamos del examen del material sensible significativo, nos referimos a un indicio. El indicio es cualquier objeto o cosa que se encuentra en un lugar de investigación y que señala que algo pasó. A su vez, estudiará el cómo ocurrieron los hechos, realizando el proceso de investigación en lo que denominamos lugar de los hechos, lugar del hallazgo o mixto. Desfragmentémoslo. Lugar de los hechos es donde se inicia, se desarrolla y se concluye un presunto hecho delictivo. En pocas palabras, se le denomina así, ya que aquí es donde ocurrió el crimen. Lugar del hallazgo.
es el espacio donde se localizan indicios que por su tipo, forma y características nos indican que ahí no se desarrolló el presunto hecho delictivo, a lo cual nos referimos que en aquel lugar únicamente se hallaron indicios, pero nos indican que solo fueron arrojados ahí. En uno, los hechos ocurren en el mismo lugar, en el otro, únicamente se realiza el hallazgo. La investigación y análisis se realiza de dos maneras. Una la denominamos criminalística de campo y la otra, criminalística de laboratorio. En la criminalística de campo, aplicará la metodología directamente en el lugar de la investigación. Aquí, deberá aplicar los métodos y técnicas en la búsqueda de la verdad y así fundamentar sus conclusiones sobre la verificación de los hechos. Para conseguir esto, se debe realizar lo siguiente: proteger y preservar el lugar de la investigación, observar en forma metódica, minuciosa y completa, para posteriormente fijar lo observado y relevante, levantar, embalar y etiquetar los indicios, para así trasladarlos al laboratorio, realizando la cadena de custodia. Además de esto, en cada caso debe responder las 7 preguntas de oro de la criminalística: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿con qué? Y ¿por qué? Aunque como lo vimos anteriormente, la última pregunta la debe responder el criminólogo. Claro, dependiendo el enfoque que le des a la pregunta en el caso. Para ello, aplicaremos los principios de la criminalística, que son 7, pero podemos solo reducirlos a 4, ya que algunos se complementan en uno solo y se refieren prácticamente a lo mismo. Estos principios son: principio de uso, principio de producción, principio de intercambio, principio de correspondencia de características, principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, principio de probabilidad, principio de certeza. Posteriormente, en otro video, te explicaré a detalle a qué se refieren estos principios y por qué se reducen a 4. Y en la criminalística de laboratorio, es el lugar donde se realizan los exámenes a los indicios, es decir, en el laboratorio, dependiendo de su especialidad, se realizará el examen con fines de identificación y otras para cuantificación. La criminalística busca la verdad histórica de los hechos, sin deformarla ni tergiversarla, demostrando y verificando un hecho, dando elementos a la criminología para su estudio. En conclusión, el criminalista determina cómo se desarrolló el hecho para poder responder si es homicidio, suicidio o accidente, en base a los indicios, elementos materiales, rastro y pista, siempre teniendo en mente que los indicios son testigos mudos que nunca mienten. El criminólogo determina el porqué de los hechos, respondiendo una de las preguntas de oro de la criminalística: ¿qué motivó al criminal a cometer dichos actos? Perfilar al criminal en base a sus trastornos de la personalidad, entrando en la mente del sujeto, observando rasgos y patrones, clasificando el índice de criminalidad. Ambas disciplinas se encuentran ubicadas dentro del ámbito de derecho y de las ciencias jurídicas. Por lo que pudiste observar en el video, ambas materias son distintas. Si bien se centran en el estudio de los criminales, lo hacen de manera muy distinta. Una lo hace de manera tangible, la criminalística, mientras que la criminología lo hace de manera intangible. Pero esto no es todo. A pesar de que la criminalística y la criminología siempre son confundidas, existe otra que también suele ser confundida y que muchas veces se piensa que es lo mismo. Me refiero al forense. Y es que infinidad de veces he escuchado a personas que se refieren a forense cuando hablan de un criminalista. Cuando ven un lugar del crimen piensa que este será examinado por el forense, pero esto no es así. Si bien, como lo hemos visto, el criminalista se encarga de los indicios, cuando nos referimos a forense, nos referimos al médico forense, que es muy distinto a un criminalista, ya que el médico forense se encarga de examinar el cuerpo en la morgue o anfiteatro,
y no el criminalista como muchos piensan. Si bien este debe tener los conocimientos para interpretar heridas y lesiones, el que concluye con la examinación del cadáver es el médico forense. Por lo tanto, ten en cuenta esto: criminalista, indicios, criminología, mente, médico forense, examen del cuerpo. 3 profesiones distintas y a la vez confundidas por muchos. Espero que el video haya sido de tu agrado. Como siempre, es un placer tenerte en este espacio. No olvides suscribirte y dejar tu like. Esto fue El Criminalista Nocturno. Nos vemos pronto.